Bueno, pues nos encontramos en Vitoria, pero nos encontramos dentro de una autocaravana. Sí. Un vehículo que tiene además una misión muy importante, que es ofrecer consuelo a muchas personas. Me encuentro en la unidad móvil de intervención frente a esas situaciones de crisis y de duelo que puso en marcha hace 6 años, ¿no?, la comunidad de los Camilos. Y bueno, concretamente me encuentro en esta autocaravana con el responsable de esta unidad, que es Valentín. Hola. Muy buenas, Valentín. Qué Vicente. Y también me encuentro con Mamen Virginia y Virginia, que son voluntarias de este servicio, que habéis venido a Vitoria a compartir un poco vuestros conocimientos, vuestra experiencia y apoyar también una unidad de atención, ¿no?, que hay en Vitoria, pero que no es móvil, que es fija. Eso es, sí. Porque esto de ayudar y de consular, ¿no?, en la iglesia lo venimos haciendo desde hace muchos años, sí, ¿no? Lo que pasa es que, fijaos, qué curioso, ¿no? Antiguamente, quizá igual es porque había muchos, eran un poco los curas, ¿no?, los que asumían ese rol, ¿no? Luego, quizá fueron los psicólogos, ¿no?, los que cogieron el testigo, pero también los psicólogos han ido quedando un poco para atrás, ¿no? Han ido quedando quizá con ese San Benito de que abordan todas estas cuestiones a base de medicación. No, más ¿no? Bueno, los psicólogos no pueden dar medicación. Bueno, los psiquiatras son los que medican, ¿no? Pero bueno, y bueno, y ahora estáis vosotros, ¿no?, también ofreciendo ese servicio. Yo os voy haciendo las preguntas y que cada cual, ¿no?, intervenga con total libertad. Lo primero que quisiera preguntaros: ¿de qué consta una unidad móvil de intervención? ¿Cuáles son, digamos, los elementos? Uno ya lo tenemos aquí, el vehículo. ¿Qué más? El vehículo es muy importante, claro, porque no es un vehículo cualquiera, sino que tiene que ser un vehículo que sea en sí mismo un lenguaje de acogida. Por tanto, claro, no solamente que sea una autocaravana, que como ves tiene un salón o tiene una sala y tiene un cuarto al fondo, un poco más privado, 2 espacios que te permiten hablar, sino que todo, aunque luego se pueda ver de alguna manera, todo es un lenguaje de acogida. Hay la doble puerta en el vinilo, donde en la caravana solamente hay uno, hay como toda la imagen de una casa aquí. Luego el vehículo era muy importante. Bueno, a lo largo de la entrevista en la pantalla podrán aparecer en algún rincón que buscaremos fotografías que mostrarán esos diversos espacios que hay de la caravana. Y luego se compone de personas, o sea, casi es bueno, a ver, el garito es importante, pero si no hay garito y hay personas, pues al menos sí. Claro, personas, bueno, no cualesquiera, sino especialmente formadas en una tarea importante de cómo estar acompañando el sufrimiento. Pues decidme, ¿cuál es el perfil de los profesionales y de los voluntarios, ¿no? ¿Cuál es la formación que tienen que tener, la disponibilidad, si es importante la edad? Vale, bueno, no pues, sé qué quieres decir, pero... No sé. Si Mamen o yo... es obvio que la edad puede ser diferente. Aquí tenemos dos edades, 3 edades diferentes, muy joven, edad media y mayor. La edad media suena raro también, ¿eh? La media es 1300, 1200, efectivamente. Lo importante es que esas personas tengan una actitud determinada. Y es la actitud de estar en disposición de acompañar a personas que están viviendo una situación especialmente compleja y necesitan ser escuchadas y acompañadas. Vale. Es verdad que la UMI, yo desde mi punto de vista, no veo que es un servicio más especializado, podemos decir, un poco del centro de escucha, y es verdad que bueno, yo veo que el perfil es mayoritariamente un perfil de personas que ya de antemano tienen vocación por esta situación y que además está muy formado. De hecho, la mayoría somos psicólogos, yo soy psicóloga, y bueno, psicólogos, también hay gente de la educación, que viene de la educación, y por ejemplo ella es enfermera. Somos todos, si te fijas, son perfiles pues también muy orientados a lo que es ya el cuidado de las personas y la educación de las personas. ¿Vale? Que aparte pues nos formamos de forma continua, pues eso, pues en duelo, en counseling, ¿vale? Y aparte la mayoría de nosotros pues eso trabajamos
en nuestro día a día, también la mayoría de nosotros pues somos también psicólogos o cosas parecidas, ¿no? Son profesiones de ayuda. Profesiones de ayuda, eso. Claro, el tema de la disponibilidad, si también sois trabajadores, será complicado, ¿no? Compaginar todo eso. Sí, la disponibilidad es muy variable. Yo, por ejemplo, no tengo mucha disponibilidad porque también trabajo, pues bueno, tengo bastante trabajo. Es verdad que por eso el tema de la edad también es importante. Yo veo las que tienen más disponibilidad son las que son más mayores, que además nos transmiten pues muchísima experiencia, porque ellas tienen una experiencia increíble que yo, por ejemplo, pues no tengo. Por complementar un poco esto, Claro. ¿no? ¿Habrá una edad mínima? Yo creo que la hay, por ejemplo. No puede estar cualquiera en este servicio, en esta historia, porque realmente sí que hace falta una especialización en la formación. La formación, como dice Virginia, o sea, ella, bueno, hace hincapié en los psicólogos porque es psicólogo, Claro, pero claro, no es no como tiene la condición sine qua non. Sin embargo, la formación en duelo o en relación de ayuda, que se llama counseling, en nuestros centros imparten másters de esto. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿no? Que decir que esa formación también, los mismos Camilos son los que se preocupan de ofrecerla, no solamente para la gente que trabaja, ¿no?, en sus mismos servicios, sino también para quien lo desee, ¿no? Claro, nosotros, o sea, bueno, evidentemente el centro acoge formación, sobre todo presencial, porque este tipo de cosas necesita mucho de lo que es la práctica y lo que es el contraste de la práctica de otros. Y luego también hay algo online, digamos, pero es verdad que es un centro en el que se ha insistido mucho. Entonces, la mayoría de los voluntarios, pues tienen, o sea, algunos de ellos tienen el máster, los que no tienen otro tipo de máster, y la gran mayoría de ellos son, o sea, yo soy el responsable de la unidad móvil, soy el único contratado, soy el que realmente soy profesional, y sin embargo los voluntarios son, pues, bueno, muchos de largo, mucho más especializados que yo. Entonces, sí, bueno, profesionales sois todos, digamos, trabajadores serías tú. Esa podría ser un poco, ¿no? Quizá la... De hecho, sí, Eso es. de hecho yo la formación que yo hice en Los Camilos la hice con interés profesional en mi ámbito profesional, y fue después cuando yo me incorporé en el voluntariado del centro de escucha, del centro de humanización. Bueno, este servicio nace, no cabe duda, de un compromiso cristiano. Se pide esa identidad también a quienes integran el trabajo de estas unidades. A mí no me han preguntado si tengo una creencia concreta para llevarlo a cabo. No se pide esta identidad. El servicio lo tiene de raíz, porque evidentemente José Carlos Bermejo, religioso Camilo, que tuvo la inspiración de tener algo que fuera como andar por los caminos, evangelizando o dando buenas noticias, que ese es un poco el criterio y el planteamiento inicial, ¿no? Pues claro, sí lo tiene, y los que seamos lo somos, y los que lo somos lo llevamos. Pero no es algo que realmente sea un requisito sin el... Pero la caravana no huele a incienso, ¿no? Eso está... ¿Lo puedo decir? A incienso no, y hoy no huele a nada. Pero no obstante, quiero decir, sí hay, por ejemplo, un signo que es una cruz muy moderna, ¿no?, que identifica también el vehículo, ¿no? ¿Se deja ver a los usuarios que aquí esta iniciativa nace de ahí, de una inspiración cristiana? ¿O es algo que no...? Es algo que la gente, si lo ve y lo pregunta, se entera. Y si no lo ve y no lo pregunta, pues no se entera. Pero es que en el duelo aparecen estas cosas mogollón de veces. O sea, en el duelo la gente, la gran mayoría de las personas... Pues no es lo mismo creer que tener que arrojarte en fe. Entonces, en el duelo ya no es un artificio mental. O sea, te estás jugando la vida en creer o no creer. Pues te estás jugando la vida en saber si tu ser querido le vas a ver o no. O pensarlo, tampoco es que lo vayas a saber, pero la gente, estas preguntas, son las que le vienen en ese momento. Entonces ya la fe ya no se hace un artificio mental. Y caen bastantes de los prejuicios que hasta ahora había. De manera que entonces el diálogo es bastante sencillo, porque la gente te pregunta estas cosas y tú no dices, no, pues mira, yo te voy a... ¿no? Pero se establece una búsqueda común de algo que realmente no sabemos, de saber que unos podemos creer, otros no, y sin embargo sí que se establece. Vamos a entrar en ese juego, en ese trabajo, en esa labor que hacéis vosotros. ¿Cómo suele ser un poco el proceso de esas conversaciones? Es decir, ¿cómo acaba la gente llegando aquí, ¿no? Y luego, una vez llegado aquí, ¿cómo es recibida por vosotros?
De entrada, las personas que vienen porque tienen una necesidad, están viviendo una situación determinada que necesitan compartir, necesitan ser escuchados y necesitan ser ayudados en ese proceso doloroso que están viviendo. Decías, ¿cómo les recibimos? Pues, hombre, cada uno tiene su fórmula, pero toda va encaminada a la acogida. Claro. Gracias por venir, gracias por compartir conmigo la situación que estás viviendo, cómo te encuentras. Sé que estás viviendo una situación muy compleja, depende del conocimiento que tengas previo. Si tenemos ya un conocimiento previo sobre una situación concreta, pero en definitiva es de acogida absolutamente incondicional y que vea que viene a un lugar donde no va a ser juzgado, donde va a ser escuchado y donde va a ser acogido de manera, como digo, incondicional. ¿Es una atención puntual o hay una posibilidad de seguimiento? Hay posibilidad de seguimiento. O sea, es verdad que la UMI es mucho más puntual que, por ejemplo, el centro de escucha, pero la posibilidad de seguimiento está ahí. De hecho, muchos de los casos que se atienden en la UMI luego o bien pasan al centro de escucha o bien, bueno, normalmente pasan al centro de escucha, siempre. La UMI se mueve en varios ámbitos distintos. Entonces, de primeras nos movemos en el ámbito de la Comunidad de Madrid o a 100 kilómetros a la redonda. Entonces, a 100 kilómetros a la redonda, pues podemos ir semanalmente a ver a la gente. ¿Vale? Gente Entonces, que no se puede desplazar por alguna circunstancia. Claro, es para lo que está la UMI. Pero que sé, Robledo de Chabela, el chaval que vimos ayer, que el padre murió de ELA, y el chaval tiene 17 años, la madre está también ahí, cuidando del padre, y hay una manifiesta necesidad de un chaval que vive en un pueblo muy perdido, está a 75 kilómetros de Madrid, y donde realmente pues ir cuesta, pero hay que ir unas veces por semana. Luego, esa es la continuidad. Cuando venimos a otro sitio, tipo Vitoria, pues no hay continuidad. Salvo que, entonces digo, pues en el ámbito de Vitoria, pues hay espacios donde la gente puede luego seguir o continuar. Y alguna vez, pequeñas veces, la gente ha generado ha descubierto una necesidad tan grande, tan en profundidad, en una sola historia, que probablemente podamos hacer una atención por Skype. Eso ha ocurrido a lo largo de estos años, pues del orden de las 12, 13 o 14 veces de las 400 personas que vemos por año. Sabemos que cada persona es un mundo y cada situación también. Claro. Pero, no obstante, ¿hay fórmulas mágicas para conseguir que la otra persona se abra? Creo que no hay. O sea, es verdad que el modelo del centro de escucha, que es un poco el modelo que también nosotros seguimos, el modelo de atención en crisis, pues también tiene una metodología que también a lo que nosotros también nos enseña. Pero no hay fórmulas mágicas. Es verdad que muchas veces la persona viene con tanta necesidad de ayuda y con tanta demanda que en cuanto le preguntas un poco, pues descarga, y si vincula bien contigo, pues no necesitas mucho más. Si me permites brevemente, Vicente, y a ver si consigo que sea brevemente. Hablar con una persona por primera vez es entrar en una casa que no es tuya. Entonces, cuando vas a una casa que no es tuya, no vas detrás, no vas delante, vas siempre detrás, porque te abren la visita. Probablemente haya personas que no se atreven a abrir su casa, y entonces estamos, digamos, en el porche de casa. Todos sabemos que estamos en el porche de casa, no hemos pasado a la casa. Por tanto, hay un punto importante, y es estar de verdad donde de verdad estamos. ¿Vale? Entonces, entre tú y yo no hay una relación como para pasarte al salón. No quiero pasarte al salón, el salón lo tengo sucio, no quiero que lo veas, no me apetece, me cuesta un poco. Y entonces a veces estamos con personas que no pasan del porche, pero nos abren la puerta y nos dicen, y no nos dicen que pasemos, pero nos enseñan de lejos que hay habitaciones. Y hay personas que sí, que llegan y abren la puerta y pasamos a una habitación o a otra, con lo cual nosotros sí que, y eso forma parte, entiéndeme, por un lado es un arte y por otro lado es una artesanía, o sea, es método. Tú preguntas, ¿hay una fórmula mágica? No, hay una forma de trabajar, y es dónde estoy en la relación contigo, dónde tú estás y qué es lo que tú me estás abriendo. ¿Qué no me estás abriendo? No me importa, porque no estoy aquí
para levantar la caja fuerte de tus sentimientos. Entonces, como es un proceso, normalmente las personas sí que suelen ir abriendo. Entonces, si tú respetas y tú entras y además valoras lo que tú vas encontrando, no te metes a destiempo con la gente. Si tú me abres la puerta de tu casa y yo empiezo a decir, ojo, vaya cuarzo de mierda que llevas aquí, o empiezo a decir, lo tienes todo hecho una cochambre, como mejor diría mi madre, pues entonces probablemente yo diga, mamá, no vengas más a casa. Y eso es posible que nos lo digan. Pero cuando no te lo dicen, entonces cuando he dicho lo del porche lo he dicho a propósito, porque hay personas que el primer día a lo mejor no levantan la cara para mirarte. ¿Qué papel juega y cómo utilizáis el lenguaje no verbal? Las miradas, las caricias, los abrazos. ¿Cómo funciona el lenguaje no verbal en estas situaciones? Pero es vital, porque como decía Valentín, lo importante es respetar el tramo del que está esa persona y no ir por delante. Crear, mostrar ese respeto. Ese respeto se muestra siendo congruente, obviamente, con lo que dices y cómo se lo estás diciendo a la persona. Lo que escuchas y de qué forma lo escuchas. Hacerle ver a través de tu actitud que realmente vas respetando todo esto que la persona te va diciendo y no vas avanzando ni juzgando lo que te están diciendo. Crear vínculo es vital a partir de esa situación. El tono, la entonación, el ritmo de la palabra, subrayar palabras con gesto, es vital. Incluso la mirada, ¿no? La mirada, cuando te aparta la mirada, pues igual no buscársela. Vale. La caricia y el abrazo es excepcional. Si se presta la persona. O sea, prácticamente, pues no suele ser. Suele haber. Si existe, es como sello de un encuentro. No es como lo previo ni nada por el estilo. Ahora, acariciar con la voz es bastante sencillo si quieres hacerlo. Y no es invasivo. Porque realmente abrazar o contactar, o tener contacto físico con alguien tiene el riesgo de que esa persona... Todo eso se trabaja en los cursos que se dan, ¿no? Si no, tú lo sabes, creo que lo debes de saber por lo que tú haces. La voz la entrenas, la quieres entrenar. Yo hablo en clase y no soy que hay gente que me ve en clase y me ve además de clase pasar aquí y es como si nos hubiéramos transformado directamente, porque estamos en otro ámbito. Entonces, claro, ahí lo has dicho muy bien, en el curso comprendemos que estas cosas no son azarosas, no son espontáneas. La gente confunde espontáneo con natural. Es convertir lo natural, lo trabajado en algo natural de lo que se trata. Es convertirlo en auténtico. Eso es. La congruencia y la autenticidad. Pero la espontaneidad es hacer lo que me sale de donde me salga. Hay duelos y situaciones que son pues muy evidentes, ¿no? y fáciles de identificar, ¿no? Pues la pérdida de un ser querido, ¿no? Pero luego hay otras situaciones igual más relacionadas con depresiones, ¿no? Las depresiones de los padres con los hijos o de los hijos con los padres, ¿no? ¿Esas se afrontan de la misma manera o tienen un sistema distinto de abordarse? Probablemente aquí va a ocurrir algo que yo creo que es interesante y además que va a poner en valor algo importante, y es que siendo un equipo como somos y teniendo planteamientos parecidos, no somos uniformes. ¿No somos? Uniformes. Entonces, probablemente cada uno de los tres va a decir una cosa distinta a lo que tú estás diciendo. Estoy seguro, ¿eh? Sí, probablemente sí, efectivamente. Sí, porque yo creo que también la formación que hemos recibido, aparte de la que tenemos, creo que puede contaminar un poco esa pregunta. O cambiarla un poco. O cambiar, no contaminar, lo he dicho mal, sino por cambiar un poco la pregunta. Tiene que ser muy difícil no empatizar, ¿no? con las situaciones. No, sí, empatizar. No, a ver, empatizar, tienes que empatizar. Tienes que empatizar, pero Claro. bueno... No pero saber dónde está el límite de esa empatía, ¿no? No simpatizar. No simpatizar. ¿No? ¿Puede ser? Acabas de hablar de la formación, y ese sí que es un punto fuerte de la formación. Porque lo que acabas de decir nos dice, oye, tenemos que seguir haciendo formación por el mundo, muchachos, porque la gente entiende empatía lo que no es empatía.
La empatía es la mitad del recorrido es la identificación con una persona. La otra mitad es la comunicación de esa empatía con la persona y hay otra parte de separación de esa persona. Por eso decía Virginia lo de la simpatía. Y que además tener claro que la empatía no es un sentimiento, es el ejercicio, digo, la voluntad de ser capaz de ponerte en el lugar del otro, no es... Tiene mucho de mental. O sea, tiene es el mucho acto de de esa mental. Es un ejercicio en el que realmente, hombre, si yo siento o padezco cosas que tú estás diciendo, pues es porque me han llegado. Pero la empatía es generar en mí el proceso de identificación de pensamiento suficiente como para convertir todo esto que tú me estás llevando en algo que sea comprenderte mejor. Por tanto, es comunicarte algo inteligente o inteligible. ¿Sabes? No es decirte, joder, pues qué mal estamos los dos, ¿no? Qué triste lo que te ha pasado. Es verdad que es importante, pero la empatía no es decir qué triste lo que nos ha pasado, porque te ha pasado a ti. Pero sí, la empatía sí va a ser decir a la persona, joder, desde cómo me lo estás diciendo y con la vida que estás llevando, tiene que ser muy duro estar atravesando el periodo que estás atravesando. Esto no es una comunicación emocional, tampoco es fría, pero es inteligible. Lo ideal es que alguien que está en una situación, ¿no?, que precisa de un acompañamiento vuestro, venga, se dirija y acuda a vosotros. Pero ¿qué pasa? Y lo digo por si alguno acaba viendo esta entrevista y se encuentra en la situación, que no es él el que necesitaría en principio ese servicio, sino alguien muy cercano a él que conoce. Sí, tenemos casos, pero obviamente... ¿Cómo se puede hacer obviamente eso? Es decir, tiene que ser una... ¿cómo puedes llegar a acercar a una persona que sabes que está en una situación, ¿no?, de un duelo enquistado? Ya te entiendo, que cómo hace esas personas que nos oyen para llevar a su madre, a su padre, a su hermano, por ejemplo, a su hijo o a tal, a su hermano, a su un primo. servicio de escucha, ¿no? ¿Cómo se le convence? Sí. ¿No? A ver, es que yo creo que aquí la... No pensabais que iba a ser una entrevista fácil, ¿no? No. No es difícil, lo que pasa es que estamos dándonos juego. Estamos Ya, pasando... Es decir, estamos repartiéndonos, quiere decir que no... No. Bueno, a ver, no sé cómo lo haría, ¿sabes? Es decir, el venir al centro de escucha es algo que tiene que ser voluntario, ¿vale? Entonces, bueno, pues ¿cómo lo haría? Yo creo que también igual una forma que podría ser de acceder, pues igual es intentando acercar a esa persona que igual tiene cierta resistencia de otra forma al centro de escucha, o podría ser una pequeña formación, o podría ser un pequeño taller en grupo, aunque fuera de acompañante, igual que para que él mismo vea la necesidad que él tiene de ser escuchado, ¿no? Podría ser una publicación de la que tenemos, un libro de los que nosotros escribimos, por ejemplo, también es una forma, ponerlo en contacto con la web, alguna experiencia de alguna persona. Se me ocurre publicar una entrevista con vosotros. Por ejemplo, también válido. ¿Puede valer? También válido. Además, que la persona que está viviendo una situación muy mala, como tú decías, un duelo enquistado, que lo está pasando muy mal, pues la persona plantearle que puede probar otra alternativa, que es compartirlo y acudir al centro de escucha. Pues esa también era también mi intención, no solamente entrevistaros, conocer algo más de este servicio, sino quizá, quién sabe, ¿no?, una vez que cuelgas esto en la red, claro, que alguien pueda sentirse invitado a hacer uso de esta unidad móvil o de otras. ¿Cuántas hay en España? Unidad móvil, Una. Esta. Claro. Lo que es verdad es que quien vea esto en la red y sea de Vitoria, pues hoy por hoy puede acercarse al centro de escucha de Veracá, ¿sabes? Más o menos. Quien sea de Bilbao, pues ahí hay centros de escucha. Quien sea de Santander, ahora empieza alguno. En Logroño creo que pronto se va a abrir, ¿no? Estuvimos en Logroño hace nada, esa es la verdad, y se va a abrir muy pronto. Y hay sitios donde todavía, y desde luego, claro, pues los que estén en el entorno cercano. Ahora, aún así, hay personas que nos pueden consultar, yo que sé, de Canarias. Pues nos consulta alguien a lo mejor, nos escribe qué podemos hacer, y a veces es por Skype. Atendemos un poco a la persona, bueno, es que depende. Hoy día, de todas maneras. Ya, pero la unidad móvil en helicóptero de momento, ¿no? De momento no vamos, Y con dron tampoco. Lo más que hemos llegado ha sido a Mallorca en el ferry, que nos llevaron los franciscanos allí al su centro de escucha. Bueno, pues muchísimas gracias a ti. Gracias a ti por atendernos y por la labor que estáis haciendo.
Bueno. Ojalá las instituciones también se sientan implicadas y alguna se anime a financiar otra unidad móvil. Hombre, pues sí. Fantástico, Pues sería sería ideal. fantástico. Claro, que sea por aquí por el norte, porque además las unidades móviles, pues en invierno vienen muy bien. Muchísimas gracias. A ti, Muchas Vicente, un gracias a ti, placer, Vicente, ¿eh? gracias, de verdad. Gracias, hombre. Muchas gracias. Gracias, Vicente. Gracias, hombre. Bueno, muy bien. Muy dinámico. Genial.